Saludos estimados alumnos, bienvenidos a esta primera clase de electrónica, donde vamos a ver los principios básicos, los principios elementales que necesitamos saber para entrar en este maravilloso mundo de la electrónica. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Esta es una serie de videos que vamos a estar haciendo. Y bueno, este es el primero de ellos. Les doy la más cordial bienvenida. Espero esta información les sirva y que puedan tomar nota, entender los conceptos para ir adentrándonos y ir elevando el nivel de conocimiento en cuanto a los principios de electrónica y enfocándolos principalmente a la parte automotriz, al área automotriz, electrónica automotriz. Muy bien, vamos a empezar y empezamos con nuestro primer concepto, que es pues la materia. ¿Sale? La materia, vamos a ocupar este. La materia, y bueno, la materia es todo aquello que podemos ver, sentir, medir, usar y que ocupa un lugar en el espacio. Este existe en 4 estados físicos: plasma, sólido, líquido y gaseoso. Aunque aquí en la Tierra, bueno, pues lo tenemos principalmente en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. El plasma lo tenemos en el corazón o en el interior en el núcleo de las estrellas. Pero bueno, normalmente aquí dentro de la Tierra lo encontramos en 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Y bueno, la materia a su vez está formada por moléculas, que es la parte más pequeña de un compuesto que conserva sus propiedades físicas y químicas. ¿Vale? Entonces la materia, bueno, pues es todo lo que existe, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y a su vez está formada por moléculas. Pero las moléculas están formadas a su vez por átomos, que es prácticamente de lo que está compuesto todo el universo. El átomo es, por lo tanto, la parte más pequeña de la materia, y todo el universo está formado por ellos. Y está constituido por 3 elementos. Entonces el átomo, a su vez, que es la parte más pequeña de la materia, a su vez está compuesto por 3 elementos, por 3 elementos. Primero que nada, bueno, como ya conocemos, como ya hemos visto anteriormente en nuestras clases de química, pues tenemos un modelo atómico donde tenemos un núcleo y tenemos unas órbitas donde se mueven alrededor del núcleo a través de unas órbitas, unas partículas. En el núcleo vamos a tener dos elementos. ¿Cuáles son ellos? Bueno, pues los protones que tienen carga positiva, y los vamos a tener en el núcleo. Pero también vamos a tener neutrones, los cuales no tienen carga, pero tienen el mismo número tanto de protones como de neutrones. Entonces, en este caso, si hay 6 protones, también voy a tener 6 neutrones en el núcleo. Y el núcleo, bueno, pues es una especie de imán, una especie tiene una fuerza de atracción muy fuerte, el cual va a atraer a las partículas que están alrededor de ella. Las partículas que giran alrededor de ella sobre las órbitas se llaman electrones. Tienen carga negativa, giran sobre las órbitas alrededor del núcleo y son partículas muy pequeñas y aportan carga negativa. ¿Sale? Entonces estos son los 3 elementos que conforman a mi átomo. En el núcleo tenemos protones y neutrones en igual cantidad, así como electrones alrededor de igual cantidad. Es decir, tengo 6 neutrones, 6 protones y 6 electrones. Esto hace que, bueno, un átomo sea estable y esté en equilibrio de carga. ¿Vale? Y como vamos a entrar a temas de electricidad en cuanto a la materia se refiere, bueno, pues
vamos a hablar de la conductividad eléctrica. ¿Qué es la conductividad eléctrica? Es la capacidad que tiene un átomo de perder o ganar electrones de su última capa o su última órbita. Y depende del tipo de átomo, si se puede combinar con otros para crear elementos o si puede conducir electricidad. ¿Sale? Entonces, esto es muy importante porque gracias a ese electrón de valencia o ese electrón en la última capa y el número de electrones que tenga, pues nos va a permitir crear compuestos, nos va a permitir también que esos elementos sean capaces de conducir electricidad. Pero vamos a ver más adelante qué es la electricidad. Basándonos en el criterio de la conductividad, los materiales se pueden clasificar en 3 tipos. Conductores, que son todos los metales, obviamente unos mejores conductores que otros. Algunos ejemplos, por ejemplo, el platino, el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el estaño y bueno, todos los metales. Y también tenemos los aislantes, que son elementos que en función de su configuración y su tipo de electrones en sus órbitas no permiten el paso de la electricidad. Elementos como la mica, la porcelana, el poliéster, el aire, la madera, el vidrio, en fin, muchos elementos aislantes, el plástico, en fin, muchos que bueno, no permiten que se desprendan electrones en sus órbitas debido a que están completas y bueno, pues no pueden ceder electrones. Y por último tenemos los semiconductores, por ejemplo el silicio y el germanio, que son elementos químicos que se pueden mezclar con otros para crear semiconductores. Pero bueno, vamos a verlo un poco más a fondo. Para eso, bueno, pues necesitamos entender, conocer nuestra tabla periódica de los elementos químicos, en el cual tenemos 118 elementos. Y bueno, todos estos que ven aquí de color verde son metales, también estos de acá. Son metales o metales de transición, también se les llama. Tenemos el aluminio, tenemos el oro, el mercurio, el platino, el iridio, el cobre, el níquel, en fin, tenemos muchos elementos que son buenos conductores, tenemos nuestra tabla periódica y aquí tenemos nuestros elementos. Continuamos. Vamos a ver cuáles son sus características de los conductores. Y bueno, son elementos que son capaces de aceptar electrones o ceder electrones, ¿sale? Y cuentan con 1 a 3 electrones de valencia. Por ejemplo, el cobre. El cobre, que tiene un número atómico 29. Tenemos aquí el número de electrones que tiene por capa o por órbita. Todos por regla por regla general o por ley, todos los átomos tienen en su primera órbita 2 electrones. En la segunda tienen 8 y 18. Y así se va, dependiendo, bueno, cuántos tenga en total. En este caso, el cobre tiene 29. Pero tiene esta característica de que en su última órbita solo tiene un electrón. Y, de cierto modo, al estar en la cuarta capa, pues no tiene una fuerza de atracción tan fuerte por parte del núcleo. Esto hace que este electrón se pueda desprender muy fácilmente de esta capa. Este electrón se puede desprender con ayuda de, bueno, algunas reacciones químicas o fuerzas electromotrices, como la inducción electromagnética. Mediante esas dos, bueno, hay más formas de desprenderlo, pero las más generales son a partir de una reacción química o de una fuerza electromagnética. Podemos desprender este electrón, ¿sale? Y hacerlo brincar de una órbita a otra. Obviamente
en un cable de cobre vamos a tener muchísimos millones de átomos de cobre que mediante una fuerza electromotriz vamos a poder poner en movimiento estos electrones. Esa es la electricidad. Esa es la electricidad, el movimiento de electrones en un conductor gracias a una fuerza electromotriz producida ya sea por una reacción química o por una fuerza electromagnética o inducción magnética, electromagnética. Entonces, bueno, pues esto es muy importante porque nos ayuda a entender cómo funcionan los circuitos, cómo funciona la electricidad. Ahora, en este caso puse el caso del cobre porque es un elemento muy abundante en el planeta. No es el mejor conductor. Ahí ahorita vamos a ver otros que son mejores conductores, pero que en este caso la abundancia que hay en el mundo hace que sea muy ocupado y sea barato hasta cierto punto, sea económica su producción y su utilización en muchos circuitos. También tenemos el caso del aluminio, que también es otro conductor, pero este tiene 3 electrones. 3 electrones en su última órbita. Y bueno, sigue siendo un conductor porque aún así estos 3 electrones también se pueden desprender sin mucho problema y podemos crear una corriente de electrones sobre un cable de aluminio. Y también el aluminio, bueno, es un conductor. Arriba de 4 electrones de valencia en las órbitas puede ser un conductor, pero eso nos va a ayudar a que podamos crear cristales semiconductores, cristales tipo P o cristales tipo N. Lo vamos a ver más adelante. Ahora tenemos aquí un ejemplo de unos elementos que son superconductores o mejores conductores que el cobre. Por ejemplo, tenemos la plata. ¿Vale? La plata tiene 47 electrones, tenemos 2 en la primera órbita, 8 en la segunda, 18 en la siguiente y un electrón en la última órbita. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 capas y el último electrón está en la quinta capa. Y este electrón, bueno, pues va a ser más fácil de desprender y obviamente va a conducir o va a circular mejor por el conductor. Esto lo hace un mejor conductor que el cobre. También tenemos el oro, que es otro superconductor, el cual, bueno, tiene un número atómico de 79. 2, 8, 18, 32 y 18 y 1 en la última capa. Está muy alejado del núcleo, prácticamente no hay mucha fuerza de atracción hacia este electrón, lo que hace que esto le permita desprender este electrón de esta órbita y crear un flujo de electrones pues con muchísima facilidad. Es decir, con menos fuerza electromotriz podemos desprender este electrón. Y bueno, el platino ni se diga, también otro superconductor con 78 electrones y 1 al final. Y también, bueno, pues alejado del núcleo con una pequeña fuerza electromotriz, ya sea por reacción química o por inducción electromagnética, podemos desprenderlo y crear un flujo de electrones. Esa es la electricidad, ¿sale? Realmente los electrones ahí están, solamente es una pequeña fuerza que los hace desprenderse y moverse. Realmente los electrones no se crean por arte de magia, ahí están en el cable de cobre. Ahí está, digamos, los electrones, solamente falta una fuerza que los ponga en movimiento. Los no conductores, bueno, los no conductores tienen más de 5 electrones de valencia en su última capa o en su última órbita, o en su defecto está completa. Aquí puse 2 ejemplos de elementos que son pues que no se pueden combinar con ningún otro elemento. En este caso puse 2 ejemplos de gases nobles. Los gases nobles se les llama así porque pues no se mezclan con otros, porque se les puede decir que son de la nobleza y que no se mezclan con la plebe, ¿no? Con el pueblo. Entonces
Pues aquí podemos ver que tenemos el xenón con 54 electrones, 2, 8, 18, 18 y 8 en la última órbita. Prácticamente su órbita está completa. No va a poder ceder un electrón o aceptar electrones. No cede ni acepta. Prácticamente está en equilibrio perfecto. Y no va a poder recibir ni ceder. Al igual que el neón, que tiene 10 electrones, 2 en la primera capa y 8 en la segunda, lo que lo hace, bueno, pues que tenga una fuerza de atracción muy grande hacia la segunda capa y, bueno, pues no va a poder ceder electrones. Al no poder tener un hueco, tampoco va a poder aceptar electrones. Eso es lo que los hace muy estables, muy equilibrados y, bueno, que no puedan conducir electricidad. Pero aquí vienen dos elementos muy importantes, muy importantes. Habíamos dicho que los conductores tienen de 1 a 3 electrones de valencia. Esos son los conductores. Los no conductores tienen 5 o más electrones en su última órbita, pero los semiconductores tienen esta nobleza o esta característica que nos favorece mucho y que gracias a eso se ha desarrollado la electrónica y es que podemos disfrutar de pues toda esta tecnología, todos estos videos que ustedes ven a través del internet, pues es gracias a estos elementos y a las diferentes aplicaciones que se les da. El germanio tiene 32 electrones, pero tiene la característica de que en su última órbita tiene 4 electrones, al igual que el silicio, 2, 8 y 4. Esto lo hace que esté como a la mitad de entre un aislante y un conductor. ¿Por qué? Porque a través de ciertos procesos de mezcla, de combinarlo con otros elementos, podemos o quitarle un electrón y que quede con 3. Esto ayudaría a que quedara con más huecos de electrones y quedara, digamos, con más número de protones en su núcleo, quedando, digamos, ionizado positivamente. Es más positivo que negativo, al igual que acá. Por otro lado, si nosotros le agregamos un elemento que tiene la capacidad de agregarle un electrón, es decir, que en lugar de 4 aquí tenga 5 electrones, bueno, pues va a quedar ionizado negativamente. Se va a poder crear un cristal pues más cargado hacia lo negativo, hacia más electrones en sus órbitas. Y esto nos va a permitir crear elementos que sean más aislantes o más conductores. Y esto, bueno, favorece mucho al control de la electricidad en circuitos eléctricos. Entonces esto es muy importante, es muy interesante, y aquí pues nace un universo muy amplio para lo que son los semiconductores y para lo que viene haciendo la electrónica. Entonces, gracias a que nosotros vemos los electrones desde su punto más profundo, vamos a poder entender cómo funciona la electrónica. Entonces, bueno, así es como funcionan los conductores, los aislantes y los semiconductores. Ahora dice, un átomo está en equilibrio cuando tiene la misma cantidad de protones como electrones. Es lo que les comentaba, ¿no? Cuando tiene la misma cantidad de electrones y protones, pues está en equilibrio, ¿no? Pero no obstante, bajo determinadas condiciones, el átomo puede perder o ganar electrones, como en el caso de los materiales conductores como el cobre, la plata, el aluminio, el oro, el platino. Si el átomo gana más electrones, recuerden que tiene carga negativa los electrones, si el átomo gana más electrones que protones, quedará cargado negativamente y se convertirá en un ion negativo. Si el átomo pierde más electrones que protones, quedará cargado positivamente, es decir, será un ion positivo.
Esto provoca que sea susceptible a moverse, siendo atraído o repelido según el caso por otras cargas. ¿Qué significa? Que en base a la ley de Coulomb, la ley de las cargas de Coulomb, afirma que si se acercan dos átomos cargados positivamente, tenderán a repelerse al igual que si estuvieran cargados negativamente. Pero si dos átomos están cargados con cargas diferentes, tenderán a atraerse. Es decir, cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Es aquí donde gracias a esta ley o gracias a este fenómeno que tienen los electrones al cargarse o al ionizarse positivamente o negativamente, se van a sentir atraídos las cargas positivas por las negativas. Se tenderán a atraerse, es decir, cargas diferentes se atraen mientras que cargas iguales se repelen. Gracias a esta ley es que se puede crear un flujo de electrones. Es decir, si yo tengo un banco de electrones o un banco de cargas negativas por un lado o por un extremo y por el otro extremo yo tengo un banco de cargas positivas, solo bastará poner un conductor para que se sientan atraídas una por la otra y se cree un flujo de electrones. Obviamente el conductor tiene que tener la capacidad de pues poder desprender su electrón en su última órbita para permitir el paso de esos electrones. Y es gracias a esto que se permite o se crea la corriente eléctrica, básicamente por un fenómeno de atracción entre cargas diferentes. Y bueno, el ejemplo más claro es el de una batería, un circuito eléctrico con un cable de cobre, ¿sale? Y dice, supongamos un hilo de cobre, ¿sale? Supongamos que tenemos un hilo de cobre o un cable de cobre que conectamos uno de sus extremos a un conjunto de cargas positivas y de cargas negativas en el otro extremo. Sucederá que el potencial positivo de la fuente, ya sea una batería, ya sea una fuente de corriente directa, atrae al electrón de la última capa del átomo de cobre y este se pone en movimiento hacia el positivo de la batería. El átomo quedará cargado positivamente, con lo que atraerá al electrón de la última capa del átomo siguiente, pasando al hueco del átomo que ha dejado el electrón que se ha ido hacia la batería. Y de esta forma se establece un salto de electrones de forma cíclica que se conoce con el nombre de corriente eléctrica. ¿Sale? Entonces, gracias a que tenemos una fuente con un conjunto de cargas positivas muy grande de un lado y un conjunto de cargas negativas del otro, conecto un cable y debido a la fuerza de atracción que tienen entre ellas, va a hacer que los electrones, los átomos, los electrones de la última capa de valencia, los va a forzar a desprenderse porque quieren un espacio para poder circular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los va a empujar. Ese banco de cargas negativas se va a sentir atraído por las positivas y las va a empujar y va a decir, ahora sí que les va a decir, quítense porque ahí les voy. Entonces las empuja y ese electrón empuja al otro y ese al otro, total que se crea una corriente eléctrica de forma cíclica, porque se van empujando uno al otro, porque quieren ocupar los espacios que están del otro lado, los espacios que quedaron, digamos, positivos, y quieren juntarse y entrar en equilibrio, por así decirlo. Entonces, así es como se crea la corriente eléctrica. ¿Vale? Prácticamente es un flujo de electrones que ahí están, no salen de ningún lado, no se crean de la nada, ahí están, solamente hace falta una fuente que
tenga una diferencia de potencial o tenga un banco de cargas positivas y uno de negativas. A eso se le llama diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque tengo más cargas positivas de un lado y del otro lado tengo puras cargas negativas. Ahora, hablando de esto, bueno, pues nos vamos a hacer la pregunta. ¿Y de en qué dirección viajan los electrones? Es decir, ¿viajan de positivo a negativo o de negativo a positivo? Bueno, pues existen dos teorías acerca del sentido de flujo de la corriente eléctrica. Una se llama teoría convencional o de Benjamin Franklin, que dice que los electrones viajan de positivo a negativo. ¿Vale? Esa es una teoría y bueno, pues como tal solo es eso. Y bueno, pues esta es la teoría convencional que dice que los electrones salen por el polo positivo atraídos por el polo negativo. Esto lo comentó Benjamin Franklin, uno de los fundadores de la nación norteamericana, de los Estados Unidos de América. Y esto lo toma él debido a sus experimentos que realiza con un papalote, una llave, donde crea el pararrayos, y donde, bueno, su teoría dice que pues el cielo, las nubes, recordemos que en ese tiempo eran muy católicos, eran muy creyentes de la palabra de la Biblia, y bueno, pues ellos relacionaban casi todo con Dios. Entonces era muy difícil que los científicos no fueran muy religiosos, porque pues en esos tiempos era mal visto no ser un buen cristiano, un buen católico, ¿no? Un buen cristiano. Entonces, bueno, pues estaba muy relacionado. Entonces tomaba el cielo como algo positivo, como bueno, y como veía que los rayos caían, pues él decía que pues iba de lo positivo y que la Tierra era negativo. ¿Qué? Porque pues aquí habían mandado al demonio y que la Tierra pues era algo negativo, ¿no? Porque Dios mandó al diablo a la Tierra. Y entonces de ahí nace el concepto de que el negativo es Tierra. Entonces cuando nosotros hablamos de circuitos, hablamos, bueno, ¿cuál es la Tierra, no? Y relacionamos la Tierra con el negativo. Entonces cuando decimos, no, pues le hace falta Tierra, bueno, eso significa que le hace falta la polaridad negativa. Y de ahí nace el concepto de tierra, de que la Tierra pues es el polo negativo. Y bueno, esto solamente es una teoría, pero para fines de estudio, ya de análisis de circuitos y de más profundidad, nosotros vamos a trabajar con la teoría científica o la teoría del electrón, que dice que la corriente eléctrica fluirá de negativo a positivo. Así es como nosotros, los electrónicos o los mecánicos o los ingenieros mecánicos, vamos a trabajar utilizando la teoría científica o la teoría del electrón, que dice que los electrones salen por el polo negativo y regresan por el polo positivo. Este es el sentido de corriente eléctrica que nosotros vamos a trabajar, ¿sale? Recuérdenlo siempre que yo lo recuerdo mucho así, y espero no ofender, que los negativos se sienten atraídos por los positivos. Repito, los negativos o los que no tienen se sienten atraídos por los que tienen. Así, ¿por qué? Porque aquí en este espacio o los que son negativos se van a sentir atraídos por los positivos, o los menos se sienten atraídos por los más. Yo lo recuerdo así, es más que nada, no es por ofender a nadie, sino por cuestiones de recordar, ¿no? De relacionar el conocimiento con algo previo, ¿no? Entonces, yo así lo recuerdo. Los electrones salen por el borne negativo y regresan por el borne positivo. Y para nuestro curso usaremos esa teoría, la del electrón y la científica. Dejaremos mientras la teoría de Benjamin Franklin y vamos a utilizar esta teoría. Y bueno, una vez que ya entendimos cómo funciona
cómo funciona la electricidad, qué es la electricidad y cómo es que viaja a través de un conductor, vamos a ver las magnitudes eléctricas fundamentales de la electricidad, que son tres: es el voltaje, la corriente y la resistencia. ¿Vale? Y vamos a relacionarlo con este dibujito que tenemos aquí, que es como dos recipientes con agua, ¿vale? Como dos recipientes con agua, y podemos notar que uno tiene más agua que el otro, ¿vale? Uno tiene más agua que el otro, y dependiendo del nivel que tenga el uno del otro, bueno, pues va a haber una diferencia de potencial o una diferencia de presión. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, que está más lleno, tiene más presión en la parte de abajo. Que está más vacío tiene menos presión. Entonces, obviamente, aquí tenemos una válvula, tenemos una llave, que si nosotros la abrimos, esta diferencia de potencial o esta diferencia de niveles va a hacer que este fluido que está aquí poco a poco se desplace hacia el otro recipiente hasta quedar en equilibrio. A esto se le llama diferencia de potencial y es muy parecido a lo que pasa en una batería o en una fuente o en una batería de un automóvil, que vamos a tener pues más carga, o vamos a tener cargas negativas de un lado y positivas del otro, en un nivel pues determinado llamado diferencia de potencial. Bueno, vamos a ver eso. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es el voltaje? ¿Ok? Es un término que utilizamos y que vemos mucho en muchas tablas, en muchas especificaciones de fabricante, pero que muchas veces no sabemos qué es. Pensamos que el voltaje y amperaje es lo mismo, no entendemos bien. El voltaje también se conoce como tensión o diferencia de potencial. Lo podemos encontrar así en muchas tablas o libros como tensión o diferencia de potencial. En esos tres nombres podemos encontrar el voltaje, conocido como tensión o diferencia de potencial. Y es la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz, una FEM, ¿sale? Entonces, repito, es la presión o la fuerza, es la fuerza o la presión con la que va a empujar los electrones. Obviamente, a mayor diferencia de potencial significa que está más cargada o la diferencia es mucho mayor. Hay más cargas negativas de un lado en mucho mayor proporción que en otro. Entonces, esa presión o fuerza, dice, ejerce es la presión que ejerce la fuente sobre las cargas eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado para que se establezca un flujo de corriente eléctrica. Su unidad de medida es el volt y su símbolo es la V. ¿Vale? Entonces, gracias a esa presión es que podemos generar un flujo de corriente eléctrica. El ejemplo claro, un ejemplo práctico sería una manguera con agua. ¿Vale? Una manguera con agua que está, bueno, pues ahí en el suelo, ¿no? La manguera ya tiene agua. Supongamos que no se ha tirado, que aunque en el extremo está abierto, supongamos que pues está tapado, ¿no? Con un dedo, con tu dedo, evitando que se descargue la manguera. Entonces la manguera ya tiene agua, ¿sale? Puede ser de 20 metros, 15 metros, tiene agua. Solo hace falta alguien quien la empuje. Bueno, entonces supongamos que tal vez yo utilizo la fuerza de mis pulmones, la fuerza de mi boca, para empujar esa agua. Y la empujo. Bueno, pues la fuerza con la que yo sople o la empuje, ese es el voltaje. Obviamente, si ahora, en lugar de utilizar mis pulmones, utilizar mi fuerza pulmonar, lo conecto a una bomba de agua, pues obviamente la fuerza va a ser mucho mayor
con la que va a empujar esa agua. Entonces, obviamente es la diferencia de potencial entre mis pulmones y la bomba de agua, pues va a ser mucho mayor, lo que va a generar que la presión con la que salga el agua sea mucho mayor. Entonces, eso es el voltaje, la fuerza con la que se empujan los electrones. Y bueno, a mayor diferencia de potencial o presión que ejerza una fuente o una FEM sobre las cargas eléctricas o electrones contenidos en un conductor, mayor será el voltaje o tensión existente en el circuito que corresponde a ese conductor. ¿Sale? Entonces ahí está la analogía. Entonces aquí, si yo aquí le pongo más agua, va a haber más presión, y obviamente aquí abajo la corriente va a ser mayor también. ¿Sale? Entonces continuamos con la siguiente magnitud. ¿Qué es la corriente o la corriente eléctrica? ¿Sale? La corriente eléctrica, también conocida como intensidad de corriente o amperaje. ¿Sale? Repito, la corriente eléctrica, también conocida como intensidad de corriente o amperaje, podemos conocerla o encontrarla bajo estos tres nombres, pero es lo mismo. Es la cantidad, escuchen, es la cantidad de flujo de electrones que atraviesa el área transversal de un conductor por unidad de tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya vimos que el voltaje es la fuerza con la que salen. Ok, perfecto, pero ahora, ¿cuántos electrones pueden pasar por una sección transversal en determinado tiempo? ¿Sale? Si esto lo pasamos al circuito eléctrico, al circuito, hidráulico que les explicaba yo arriba, es cuánta agua pasa por aquí, o cuál es el caudal, cuánto. Sí, así ya vemos que aquí hay presión, aquí hay agua a presión, ¿no? Y lleva una presión alta o baja dependiendo de la diferencia de potencial, pero cuánta puede pasar por aquí. Eso es el amperaje, la cantidad de electrones que fluye por la sección transversal del conductor. O pongámoslo más sencillo, la cantidad de electrones que pasa por un cable. La cantidad de electrones, ¿cuántos pasan? ¿Pasan muchos? ¿Pasan pocos? Ahora, el cable o el conductor estará en condiciones de permitir el paso de todos esos electrones. Eso es importante saberlo, porque un cable pequeño pues no va a permitir que fluyan muchos electrones. Un cable grueso sí, un cable largo, un cable corto. El calibre del cable es muy importante determinarlo dependiendo que vayamos a conectar o a poner en funcionamiento. ¿Por qué? Porque el amperaje es muy importante para el desempeño de los elementos eléctricos o electrónicos. Entonces es muy importante conocerlo porque es la cantidad de electrones que fluye. Una cosa es la presión a la que viajan esos electrones y otra cosa es la cantidad. Como pueden viajar, por ejemplo, 2 electrones, como pueden viajar 100 electrones, 1000, 1.000.000, dependiendo, bueno, pues el voltaje que se le aplique o la diferencia de potencial o la resistencia del cable. Varios factores determinan el amperaje, pero se debe de entender que es la cantidad de electrones. ¿Vale? Repito, voltaje es la presión con la que se empujan los electrones y corriente eléctrica es la cantidad de electrones que fluyen por un conductor en determinado tiempo. La corriente eléctrica se debe a un movimiento de electrones en el interior del material y esta se mide en amperios y se indica con el símbolo de AM y su unidad de medida son amperes. Y bueno, continuamos con la siguiente, que es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Bueno, pues es la dificultad o es la oposición de un cuerpo al paso de los electrones. Esta oposición al flujo de corriente provoca que la energía eléctrica sea transformada en calor o movimiento. Sus unidades es el ohmio y su símbolo es la letra griega omega. Y depende del material del cuerpo para tener cierta resistencia.
Cuando su valor es alto, decimos que un material es aislante. Si por el contrario es pequeña, decimos que es conductor. La resistencia de un conductor dependerá de sus dimensiones. Tendrá más resistencia cuanto más estrecho o delgado sea, y también cuanto más largo sea dicho conductor. Entonces, ¿qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al flujo de la corriente, ¿sale? O al flujo, o digamos es la que frena el voltaje, detiene el voltaje. Recordemos que el voltaje es la presión, es como una jeringa. De hecho aquí tenemos el dibujito, es como una jeringa, que yo agarro una jeringa, la lleno de agua, con mi dedo quiero empujar el fluido, quiero empujar el agua, pero por el otro lado le pongo mi dedo. Y mientras yo no quite mi dedo, aunque yo le empuje de este lado, pues simplemente el agua no va a fluir. Necesito destaparle poquito o mucho o todo al extremo de acá para permitir que el voltaje, que la presión fluya. Obviamente esa presión me va a empujar un flujo de electrones, que es la corriente. Entonces, mientras la resistencia sea mucha, pues no va a haber corriente. Aunque haya voltaje, no va a haber corriente. Pero si yo quito la mano y dejo pasar la mitad del flujo, entonces, si aquí, por ejemplo, pudiera yo tener 10 mililitros por minuto, le voy a abrir la mitad, voy a tener 5 mililitros por minuto. Y si le abro todo, bueno, pues voy a dejar pasar toda la corriente. Entonces, bueno, pues esa es la resistencia, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un circuito hidráulico que representa un poco a los tres magnitudes físicas, las tres magnitudes físicas, y tenemos un tinaco, ¿sabes? Tenemos un tinaco o un depósito, el cual suponemos que está lleno, completo, ¿sale? A plenitud de llenado. Tenemos aquí una llave y tenemos aquí una manguera, ¿sale? Entonces, esta diferencia de potencial, es decir, esta presión que tenemos en el fondo del tinaco, va a ser el voltaje. Esta va a ser nuestra fuente. Y mientras más lleno esté, más presión tendré acá. Obviamente va a haber un límite. Pero la presión hasta acá abajo va a depender del nivel de carga o el nivel que tenga el tinaco. Si el tinaco está a la mitad, pues aquí yo voy a tener también la mitad de presión, por decir así. Si está a 3/4 o a 1/4, o si está casi vacío, obviamente aquí voy a tener menor presión, porque la diferencia de potencial pues es menor. Entonces aquí lo importante es que esté lleno de ambos lados. Ahora, si yo utilizo esa agua, suponemos que está lleno, tengo una diferencia de potencial máxima que me puede dar este tinaco, y yo abro la llave, la abro por completo porque la voy a utilizar para el baño, para bañarme, para regar el pasto, lavar la ropa, en fin. Y yo le abro, bueno, pues voy a tener una corriente aquí. Aquí la tenemos con la letra I, aquí el voltaje lo ponen con la letra U, y pues yo aquí tengo una corriente I, que viene de intensidad de corriente, el cual va a fluir y me va a entregar pues lo máximo que pueda, debido a que va a estar restringido por el diámetro de la manguera y el diámetro de paso de la llave. Es decir, si yo utilizo una manguera delgada y una llave normal como la que tenemos en casa de 3/8, pues voy a tener aquí tal vez un flujo de 20 litros por minuto, por así decirlo, ¿no? 20 litros por minuto, y eso va a ser la corriente máxima. ¿Por qué? Porque es lo que me permite mi resistencia proporcionar. Pero ¿qué pasa si le pongo ahora una manguera de
de 1 pulgada y una llave pues de 1 pulgada. Obviamente, ¿qué va a pasar con la resistencia? Va a ser menor. Y entonces el flujo de corriente eléctrica, gracias a la presión que existe en el tinaco, porque está lleno, gracias a esa presión, pues aquí la corriente se va a incrementar. Y si acá esta medida de llave y manguera me daba 20 litros por minuto, ahora aquí voy a tener tal vez 100 litros por minuto, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la resistencia disminuyó, es decir, puse una manguera más grande, ¿sale? Y se aumentó mi intensidad de corriente, o la cantidad de agua que sale va a ser mucho mayor, ¿sale? Ahora, esta corriente que hay aquí es proporcional a la presión que yo tenga en el tinaco, porque como aquí ya la estoy ocupando, la estoy utilizando, la estoy usando para lavar los trastes, la cocina, el baño, la ropa, las plantas, el auto, obviamente este nivel va a ir bajando, bajando, mucho más rápido que el de acá. Y este nivel de agua va a ir bajando, bajando, y conforme va a ir bajando esta presión, también va a ir bajando la cantidad de entrega de corriente eléctrica, hasta que se vacíe el tinaco y aquí ya no salga nada. ¿Correcto? ¿Por qué? Pues porque se acabó, prácticamente, bueno, se utilizó y se acabó. Entonces, aunque ya no tenga resistencia, si no hay presión, pues no hay corriente. Igual de este lado. Tal vez aquí me dure un poco más el agua. ¿Por qué? Porque ocupo menos, pero va a llegar un momento en el que va a ir bajando la presión, bajando, hasta vaciarse, y aquí también la corriente va a ir bajando, hasta que no salga ya agua o nada por la manguera, independientemente de si le abro mucho o le abro poco a la llave. Simplemente todo depende de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial me va a determinar la corriente, la cantidad y también la resistencia. Entonces, así es como represento o hago una analogía entre la corriente eléctrica, o entre los elementos que integran a la corriente y al voltaje y a la resistencia con un circuito hidráulico, ¿vale? Es muy parecido, aunque bueno, ya en la práctica pues no son elementos diferentes, ¿no? Pero bueno, esto lo utilizo para que ustedes entiendan cómo interactúan los tres elementos. Y bueno, continuando, tenemos que hablar también de los tipos de corriente que hay, ¿vale? Tenemos dos tipos de corriente: la corriente continua o directa, que se abrevia así, CC, CD o DC, dependiendo el instrumento que ocupes, y su símbolo es una línea continua y debajo una línea intermitente o una línea discontinua, ¿no? Este es el símbolo de la corriente continua. ¿Y qué es la corriente continua? Bueno, pues la corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Es la que no cambia con el tiempo, ni de valor ni de sentido. El movimiento de los electrones es continuo y siempre en el mismo sentido. ¿Vale? Y tenemos aquí un ejemplo de corriente continua que fluye solo en una sola dirección. ¿Vale? Y tenemos aquí una gráfica de voltaje respecto al tiempo donde nos dice que es continua. ¿Vale? Por eso se le llama pues continua, ¿no? Entonces, cuando vean esto en ciertas especificaciones de fabricante de algunos dispositivos electrónicos o en un multímetro, no significa antes de Cristo o después de Cristo.
Y bueno, ejemplo de fuentes de corriente directa, la cual se utiliza en el automóvil. Por ejemplo, la batería. La batería de un auto es una fuente de corriente directa, al igual que las pilas y al igual que la pila de tu batería. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso de que mantiene su polaridad? Bueno, pues lo podemos notar porque, por ejemplo, las pilas del control remoto de la televisión no funcionan si tú volteas las pilas. Es decir, la pila tiene un borne positivo y uno negativo. Y tienes que conectarlo de tal forma que debes de respetar esa polaridad. Si tú no respetas esa polaridad, pues el control no funciona. Entonces, tienes que respetar esa polaridad. ¿Por qué? Porque es de corriente directa. Solo tiene un sentido de flujo. Solo tiene un sentido de dirección y de flujo. Al igual que las baterías de los celulares. Tienen un borne positivo y uno negativo. Y hay cargadores de batería que tienes que respetar esa polaridad. Si no, no se recarga. Ahora, el símbolo de una fuente de corriente continua, de fuente directa, es este. Este es el símbolo de una fuente de corriente directa. Entonces anótenlo, apúntenlo y grábenselo porque lo vamos a estar ocupando mucho. Ahora, dice, es continua toda corriente que sea generada a partir de una reacción química, por ejemplo, las baterías. Entonces aquí tenemos una fuente de electrones, o una fuente de cargas positivas de un lado y una fuente de cargas negativas del otro, pero es a partir de una reacción química, ¿sale? Y prácticamente tenemos ahí una fuente de electrones que se genera a partir de una reacción química, pero también podemos obtenerla a partir de fuentes que son fuentes de corriente alterna, pero con ayuda de la electrónica se puede rectificar esa corriente y convertirla en corriente directa. Por ejemplo, los cargadores de batería, algunos transformadores, las fuentes de las computadoras o el alternador del vehículo que genera corriente alterna. Pero gracias a los diodos, a un puente de diodos, se puede rectificar esa corriente y convertirla en corriente directa. Más adelante estaremos viendo cómo funciona el alternador. Pero bueno, estos son ejemplos de algunas fuentes de corriente directa, cuál es su símbolo y que también podemos obtener corriente directa a partir de corriente alterna. La corriente alterna, que se representa CA o AC, por eso les decía que cuando vean estas siglas no piensen que es antes de Cristo o después de Cristo. Dice, se trata de un valor de tensión que varía constantemente en el tiempo, tomando valores positivos, 0 y negativos. Es aquella que cambia continuamente de valor y periódicamente de sentido. El movimiento de los electrones será vibratorio una vez hacia adelante y otra vez hacia atrás, repitiendo este movimiento con una frecuencia de 60 Hz, es decir, 60 veces por segundo, cambia su polaridad. En las redes eléctricas de México el voltaje típico es de 110 volts con una frecuencia de 60 Hz. ¿Esto qué significa? Bueno, aquí tenemos el símbolo de la corriente alterna, que es una onda senoidal, que es prácticamente, bueno, la representación de este cambio de polaridad. Ahorita les comento por qué. Como les comentaba, en la corriente directa tenemos un polo positivo y uno negativo. Se debe de respetar esa polaridad. Es decir, si yo le conecto a esta batería un foco, debo de conectarla respetando el positivo con el positivo del elemento y el negativo con el negativo. Si lo conecto al revés, no va a funcionar o posiblemente lo queme también. Pero en la corriente alterna no tenemos una polaridad como tal. ¿Qué significa esto? Que en los conectores de nuestras casas o los tomacorrientes de nuestros hogares son una fuente de corriente alterna. Nosotros podemos conectar el televisor, podemos introducir la clavija en el interior de una forma, sacarlo, voltearlo e introducirlo otra vez y el televisor va a funcionar.
Es decir, aquí no tenemos una polaridad como tal, que sí nos indica que tenemos una fase y un neutro, pero aún así hay contactos que no tienen esta restricción y yo puedo conectar mi cargador de celular de una forma, sacarlo, voltearlo y meterlo y no pasa nada. El cargador va a funcionar de la misma forma. No hay problema. ¿Por qué? Porque ahí la corriente está viajando primero en un sentido por el conductor. ¿Sale? De hecho, este es el mismo conductor, solo que aquí lo ponen doble para que se pueda ver. Pero bueno, primero fluye en una dirección, fluye de positivo a negativo. Podemos verlo aquí, de negativo a positivo. Y después la corriente regresa por el mismo conductor, ahora de positivo a negativo, de positivo a negativo, de negativo a positivo, y así se va. Entonces va cambiando su sentido de polaridad. Por eso se llama corriente alterna. Por eso es este símbolo, que lo vamos a encontrar mucho en especificaciones de fabricante de dispositivos eléctricos y electrónicos, así como en un multímetro o en muchos otros instrumentos. Y bueno, pues un ejemplo de fuentes de corriente alterna, pues los contactos de nuestra casa. Entonces, como recordatorio, en el automóvil utilizamos corriente directa, es decir, una corriente que surge a partir de una reacción química como la batería, o de una fuente de corriente alterna, pero que es transformada a corriente directa. Básicamente en el auto vamos a trabajar con corriente directa. Y la corriente o la electricidad que tenemos en casa es corriente alterna. Es decir, no es igual. No podemos agarrar directamente luz de nuestra casa para cargar nuestra batería de nuestro auto. Prácticamente no se puede, ¿sale? Si no es a través de otros elementos. Y bueno, ¿cómo se crea la corriente alterna? Pues a partir de inducción electromagnética. ¿Cómo? Bueno, es en una hidroeléctrica, mediante la fuerza del agua, se mueven unos generadores que a partir de inducción electromagnética, pues pueden generar corriente eléctrica. ¿Vale? Entonces prácticamente es a partir de inducción electromagnética que se genera la corriente alterna. Y bueno, pues por el momento ahí le dejamos. La próxima clase entraremos con arreglo de resistencias. Por el momento esto ha sido todo. Espero les haya servido esta información. Vamos a seguir haciendo más videos. Y bueno, pues esto sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Me despido y espero les sirva esta información. Hasta la próxima.